Entrevista. 6 de la mañana con 37 minutos. Estamos de retorno en Área Ya, la primera edición. Vamos con lo anunciado. Tenemos invitados en los estudios. Nos acompaña Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Señor Rodolfo, qué gusto, buenos días. Hermana Gabriela, muy buenos días. Agradecer por la invitación. A la pasada jornada tenía una reunión del Pacto de Unidad con el presidente Evo Morales a propósito de 4 temáticas, entre ellas el Fondo Indígena, el tema de la cumbre agropecuaria, el tema de justicia y también la situación de Venezuela. En lo que refiere al Fondo Indígena, ¿cómo se está observando? ¿Cómo ven los movimientos sociales, las denuncias que han sido presentadas? Bueno, las denuncias de mal manejo en Fondo Indígena directamente fue una intención de atacar al movimiento indígena en Bolivia, ¿no? Para nosotros es un ataque duro, ¿no? Quizás con intención de destrozar al pacto, o en todo caso no conviene que el pacto para la oposición que continúe así con fuerza, porque somos la base estructural del instrumento y del proceso de cambio, y además guardianes de nuestro presidente Evo Morales. Pero por lo menos de una u otra manera están buscando cómo atacar. Pero sin embargo, el Pacto de Unidad se constituye en parte civil, interesada para hacer esclarecer, transparentar lo que es Fondo Indígena. No vamos a socapar ninguna corrupción. Es más, nos estamos constituyendo parte coadyuvante para poder agilizar y también que den con autores si es que así lo comprobaran, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya nos hemos manifestado ante el presidente que Fondo Indígena tiene que tener ya una nueva cara, nueva institucionalidad y además de manera más transparente los manejos, los procedimientos, ¿no? Más o menos al modelo Evo Cumple, ¿no? Pero eso quiere decir que Fondo Indígena sigue siendo de pacto de unidad de los pueblos, eso no va a cambiar. ¿Es el directorio, claro, la forma, quiénes lo componen o cómo se va a reestructurar? Sí, el directorio, después la capacidad técnica, vale decir, modalidad de selección de los profesionales que puedan prestar servicio en favor de los pueblos indígenas, y también los pasos o los procedimientos en tema de demandas de los proyectos y también seguimiento y ejecución. Entonces va a ir cambiándose una nueva estructura. Eso pasa por un decreto supremo, que por supuesto que vamos a trabajar en 2 meses aproximadamente, paralelamente a la intervención. En la intervención lo que tiene que es agilizarse rápidamente para poder precisar dónde hay malos manejos, si es que hay obras fantasmas o no. Entonces todo eso se está investigando. Hemos pedido también que se extienda la investigación, ¿no?, a muchos proyectos, como también al equipo técnico, ¿no?, al interior como también del exterior. Vale decir, muchos técnicos pueden estar relacionados con técnicos al exterior del Fondo Indígena. Entonces, todos estos temas tienen que darse cuenta de que tenemos que investigar, ¿no? La intervención va. Así es. Están pidiendo que la intervención apoyamos, ¿no? Sí, apoyamos y vamos a fortalecer. Además tiene un plazo de 6 meses la intervención. Sí. En ese tiempo tiene que demostrar rápidamente. No tiene que ser una intervención clásica como se hacía en otras instituciones, sino que tiene que ser una intervención ágil. Claro que es pesado, ¿no?, porque es a nivel país lo que tienen que son varios proyectos, ¿no? Son varios proyectos. Entonces, pero paralelamente vamos a ir trabajando modalidad de funcionamiento o también de nueva institucionalidad que realmente pueda responder a los pueblos indígenas del país. Rodolfo, esta nueva estructura que ustedes plantean a través de ese decreto supremo que tendría que presentarse en 2 meses, nos decía. Sí, en 2 sí. meses. ¿Qué tiene de esencial? ¿Qué se va a buscar en esta nueva estructura para el Fondo Indígena? Bueno, primero, cambiar una nueva imagen, ¿ya? Para relanzar un nuevo fondo indígena, uno tiene que tener la característica de que
el gerente, ¿no? Tiene que ser con mucha visión de los pueblos, y después también las direcciones o de los proyectos tienen que ser una capacidad, o sea, de funcionamiento, funcionalidad, que pueda viabilizar rápidamente, y también las otras direcciones que puedan acompañar. Y por lo menos para eso, por ejemplo, habrá ya un presupuesto de preinversión, o sea, para poder trabajar en los proyectos preliminares, vale decir, el proyecto de diseño final. Este fondo indígena que acaba de socapar o de ser intervenido, no tenía ningún presupuesto vale decir, presupuesto para desarrollar los el proyectos proyecto a a diseño diseño final. final. ¿Qué hacían? ¿No? ¿Tenían el proyecto a diseño final y recién buscaban el financiamiento? El proyecto de ¿Los diseño recursos final del fondo indígena? tenían que elaborar las comunidades o con técnicos que no eran expertos o a otros perfiles. O sea, y además los proyectos carecían vale decir, de factibilidad, otras palabras, no cumplían con los requisitos. Por ejemplo, si una comunidad es estrictamente papera o cebollera, ¿no? En los proyectos se detecta que lo han metido ganadera cuando no tienen forraje, o no tiene vocación ganadera, por ejemplo, ¿no? O donde las comunidades tenían esa vocación ganadera, ¿no? O lo han puesto proyectos de otra... ¿Y eso ¿no? Entonces, por qué se presentaba? bueno, en realidad los técnicos irresponsables, ¿no? Si querían ayudar a una comunidad, hacían proyectos así por así, o en español dice copy-paste, copiaban y pegaban, en otras palabras, hasta los nombres de los proyectos tenían fallas, o ahí estaban de otra comunidad el nombre y otra comunidad pegada, digamos. Esto porque la comunidad, para tener este proyecto de diseño final, no contaba con un presupuesto. No contaba. Ahora se va a pedir esa Sí, modificación. sí, proyectos o sea, vale decir, para preinvertir tiene que haber presupuestado para que los proyectos vengan con responsabilidad, y además va a tener una distribución equitativa, quizás por municipios, por decir, pero primero va a tener características de trabajar fuerte, netamente productivo, ¿ya? Más allá vamos a hablar de cumbre productivo, y además va a tener la característica de reducir la extrema pobreza. O sea, se va a zonificar en función de la extrema pobreza, lucha contra cambios climáticos, porque con nuestros proyectos podemos fortalecer nuestras comunidades en tema de riego, por ejemplo, que va a servir mucho para desarrollar la agricultura o la ganadería, ¿no? Hemos visto en zonas que están padeciendo de sequía, pese que acá en áreas de las ciudades o algunas regiones están lloviendo fuerte o extremadamente, pero hay otras áreas que no están lloviendo, apenas 4 o 5 días han llovido, y eso no garantiza ni forraje para ganado ni producción en la agricultura. Entonces, ya el Fondo Indígena tiene que tener capacidad de salvaguardar en apoyar la base productiva, ¿no? Y eso va a tener. Entonces, tiene que tener esa visión, tiene que perseguir esos objetivos, el nuevo Fondo Indígena. Nuevo Fondo Indígena, nueva imagen que se va a presentar a través de un decreto supremo, nos decía, en unos 2 meses aproximadamente, donde existan estas modificaciones. Mientras continúa la intervención, las denuncias, las auditorías, de manera interna y también externa, ¿no? Sí, eso hemos pedido. Los 6 meses que corresponden. 6 meses, sí, eso hemos pedido. Y bueno, pues nosotros, como pacto, así sean dirigentes o miembros, o hasta las cabezas, ¿no? Si nos cae nomás, hay que responder. Tenemos que demostrar que el Fondo Indígena no es corrupta, sino que hay algunos vivos que se han aprovechado. Y nosotros tenemos que entregar al pueblo boliviano, ¿no?, para que se castigue, se sancione a los responsables, ¿no? Y eso pasa por la Contraloría, Auditoría, y cuando exista dictamen, por supuesto, ya estarán identificados quienes habrán hecho malos manejos. Sí, las responsabilidades. 26 y 27 se desarrolla la cumbre agropecuaria. ¿Ya existe fecha establecida? ¿Qué se va a ver en este tema? Bueno, en ese aspecto, con el presidente hemos
debatido, dialogado también. Sí, cumbre productiva, eso no se va a quedar en el camino, sino vamos a cumplir. El presidente va a cumplir eso. Primero, ya estamos trabajando a nivel de pacto de unidad todo el sistema de producción que debe implementarse y inversión además en corto plazo y mediano. También para largo estaremos trabajando, pero en ese sentido las bases territoriales, es decir, las bases productivas tienen que estar bien identificados, qué vocación tienen las tierras, ¿no? Cómo podemos fiarnos o confiarnos que esa base productiva nos va a garantizar producción de tomate, papa, cebolla, todo lo que es la canasta familiar, la biodiversidad de alimentos además. Y después también la producción primaria tenemos que fortalecer para garantizar la alimentación del pueblo boliviano. Después de fortalecer lo que es la producción primaria, tenemos que pensar en valor agregado o en la industrialización, ¿no?, de los productos, no simplemente con carácter de garantizar alimento para el pueblo boliviano, sino también con carácter de exportación. Ya tenemos que pensar en eso, y el Pacto de Unidad va a plantear primero establecer las líneas de política agropecuaria en nuestro país, y por otro lado también ya pensar para exportación con valor agregado de nuestros alimentos. Qué importante es hablar de una política agropecuaria, ¿no? Esta que se quiere trabajar no solo con las organizaciones, con el Pacto de Unidad, con todos los sectores que involucran. Exacto. Nosotros como pacto, pero en cumbre ahí vamos a encontrarnos, reunirnos todos los productores grandes, pequeños, medianos, pequeños, que somos mayoría, o miles. Entonces, es importante trabajar de manera conjunta, sincronizada, y de esa manera garantizar y establecer política agropecuaria. Y tenemos que también poner una piedra fundamental hacia el futuro, de que Bolivia, ahora de aquí adelante, tiene capacidad de producir alimentos, ¿ya?, y también generar ingresos de producción de alimentos, venta de alimentos, ¿no? Pero siempre el primer blindaje va a ser garantizar todos los alimentos para los bolivianos y bolivianas, y después los excedentes para su exportación. O sea, dinamizar, dar mayor fuerza, devolver a las comunidades la capacidad productiva que teníamos, ¿no?, y también esa vocación productiva que siempre los pueblos teníamos. Entonces, eso es lo que está pensando nuestro presidente, y para ello todos los bolivianos nos vamos a unir con una sola visión, y de esa manera establecer política agropecuaria. Son quizás el presidente decía 4 mesas, vale decir, una mesa tiene 4 patitas. Uno es hidrocarburos, que va a sostener el pilar de la economía. Otra pata es la minería, ¿no?, y otra pata es lo que es agropecuario, o sea, la producción alimentaria, ¿no?, y la otra pata es energía, ¿no? Entonces Bolivia tiene capacidad de producir electricidad. Si toda esta materia, además es renovable, ¿no?, y si garantizamos la producción de energía eléctrica, estamos seguros que Bolivia va a tener otra alternativa más. Si bien los ingresos vamos a generar de hidrocarburos, de la minería, de la producción alimentaria y también de energía, estaríamos garantizando las generaciones que vienen. Ese es el sueño, el anhelo, y se está haciendo. No es un sueño simplemente. Hidrocarburos tenemos nacionalizado, industrializado, derivados. Minería se está impulsando. Energía también. Y producción alimentaria, ahí estamos contando para tener cumbre y establecer política agropecuaria. Para esa política se va a necesitar capacidad
de poder dialogar, sentarse y que exista predisposición de todos los sectores, ¿no? Exacto. Porque están también los grandes empresarios, van a estar ahí presentes. Creo que es hora de pensar de manera individual, sino que tenemos que pensar de manera colectiva y debatir, poner ideas sobre la mesa. Nunca se ven reunidos, ¿no? Los empresarios con los productores. Nunca. Pequeños, medianos. Había intenciones, pero la clase, la diferencia de clase de los trabajadores, no podíamos unirnos porque no había condiciones. Ahora tenemos un líder indígena que trabaja para todos, sin diferencias, y eso ahí nos garantiza un gobierno que nos une, un gobierno que también apoya a todos los sectores. Entonces, tenemos un padre que realmente vela de todos los hijos, y eso para nosotros es una garantía, encontrarnos en la casa, ¿no?, todos los hermanos, y de esa manera establecer una sola fuerza para el bien del país. Eso es el momento que realmente vamos a vivir. Por eso decía, como Confederación de Campesinos, es el mejor momento de todos los tiempos que nos está tocando vivir, y quizás a nuestras generaciones o generaciones que tanto han luchado para ver esta situación, ¿no?, les hubiera gustado vivir en estos momentos, en estas épocas. Vamos cerrando la entrevista de manera concreta. También se habló del tema justicia. Importante buscar y se cambie en la justicia, es necesario una reestructuración. Sí, tema justicia es un desafío. Preocupación de nuestro presidente, preocupación del todo el pueblo boliviano. La justicia que tenemos hasta el momento es la justicia de los que tienen plata. Entonces, las víctimas son los pobres. Ahora, tenemos que cambiar otra visión de justicia. Tenemos que desafiar cómo vamos a cambiar la justicia para que la justicia sea una servidora, realmente encuentre el punto focal que es justicia, como su palabra lo indica. Entonces, para ello tenemos que cambiar la estructura del órgano judicial. Para ello hay que cambiar la conciencia del profesionalismo, ¿no?, de la justicia. Y ahí va a ser complicado. Es que la mente ya está establecido con la educación neoliberal en derecho, ¿no?, de cosechar plata de donde sea, como sea. Entonces, ahí va a ser una batalla duro, pero para ahí... Es el trabajo pendiente. Además, trabajo ¿no? pendiente. Trabajo pendiente de salud. Sí, salud y justicia. ¿No? Y empezamos con la justicia. Para eso, por ejemplo, Confederación de Campesinos de Bolivia, con Bartolina Sisa, la siguiente semana sí vamos a tener un encuentro nacional de cómo recoger las preocupaciones y también diseñar o plantear propuestas. Y precisamente Cumbre de Justicia más o menos estaremos llevando a finales de abril para poder generar propuestas al país, para el país, y de esa manera ya empezar a trabajar pues, la base fundamental, ¿no?, para establecer nueva estructura de la justicia. Así cortito, tema Venezuela. Es preocupación tema Venezuela. Se ha pronunciado también el Pacto de Unidad. Así es, mire, tenía que llegar el presidente hoy día a Bolivia, en Cochabamba. Lo que está pasando en Venezuela, directamente hay una conspiración sutil y con mucha estrategia de parte del imperio. Entonces, está provocando pelea interna en Venezuela por especulaciones, por muchos motivos, y por eso ya decimos, basta de intromisión de Norteamérica para que, a través de los opositores, ¿no?, tratan de desestabilizar la democracia en Venezuela, y nosotros decimos, basta ya, pueblo latinoamericano, estamos unidos, por eso Pacto de Unidad, nos solidarizamos con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que tenga más sabiduría para poder salir de estos problemas internos, que dé fuerza al presidente y al pueblo venezolano de no caer en las garras, ¿no?, o trampas del imperio. Entonces, para eso, el pueblo boliviano, el Pacto de Unidad, estamos firmes. Se va a hacer necesario
vamos a tener que tomar contacto con otros países, los movimientos sociales, para movilizarnos y demostrar el rechazo de intromisión norteamericana sobre Venezuela. Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias, hermana Gabriela. Y lo vamos a esperar en otra oportunidad porque estos temas hay que desarrollarlos punto por punto, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien. Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a propósito de esta reunión que tenían la pasada jornada en Palacio de Gobierno sobre estas 4 temáticas.